¿Cómo puede un chico tranquilo asesinar a sus padres, escapar de un manicomio y convertirse en uno de los criminales más buscados de Europa? Esta no es una película. Es real. Es la historia de Roberto Zucco. Roberto Zucco nació en Mestre, Italia, en 1962. Era un estudiante brillante, tranquilo, hijo de un policía. Nadie podía imaginar lo que ocurriría en 1981. Un día cualquiera, sin previo aviso, Roberto asesinó a su madre con una pistola. Luego esperó a su padre, y lo mató también. Después limpió la escena, y se fue. Volvió a casa 2 días después, y fue arrestado. Fue declarado enfermo mental y encerrado en un hospital psiquiátrico en Reggio Emilia. Allí pasó 5 años, planeando cómo escapar. Y lo hizo. En 1986, se fugó. Había nacido un fugitivo. Zucco cruzó Europa con nombres falsos. Robó coches, casas, identidades. Y mató. A policías. A desconocidos. A sangre fría. Siempre escapaba. En el sur de Francia, conoció a Lea, una joven de 16 años. Ella no sabía que estaba saliendo con un asesino. Roberto le decía que lo perseguían por motivos políticos. Ella creyó en él. Lo amó. La policía italiana, francesa y suiza unieron fuerzas. El rostro de Zucco estaba en cada estación, periódico y noticiero. Pero Roberto siempre iba un paso adelante. Se disfrazaba. Cambiaba su acento. Se desvanecía. En febrero de 1988, Zucco fue capturado cerca de Toulon, Francia. En prisión, se mantuvo en silencio, hasta que una mañana fue hallado muerto. Se ahorcó con una sábana. Tenía solo 26 años. ¿Quién era realmente Roberto Zucco? ¿Un psicópata narcisista? ¿Un esquizofrénico abandonado por el sistema? Su historia desafía la lógica, y nos obliga a mirar más allá del crimen. ¿Nace un asesino, o se hace? Roberto Zucco dejó un rastro de muerte, pero también de preguntas sin respuesta. Su historia sigue resonando como una advertencia. ¿Era un monstruo? ¿Una víctima? ¿O ambas cosas? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Puede la sociedad prevenir a su próximo Zucco? Pero si queremos entender a Zucco, no basta con conocer sus crímenes. Debemos adentrarnos en su mente. En su infancia. En su entorno. Según testimonios de excompañeros de clase, Roberto era reservado, casi invisible. No destacaba por ser conflictivo ni agresivo, sino por su extraña calma. Era inteligente, incluso brillante en materias como matemáticas y física, pero incapaz de formar lazos afectivos reales. Su padre, oficial de policía, era estricto. Su madre, distante. Muchos especialistas coinciden en que Roberto vivió una infancia emocionalmente fría, carente de afecto. Nunca aprendió a identificar ni expresar sus emociones. Internamente, acumulaba algo que ni él comprendía del todo. Una presión que crecía en silencio. Cuando mató a sus padres, lo hizo con precisión, sin arrebato emocional aparente. No hubo gritos, ni peleas. Solo 2 disparos. Luego limpieza. Luego silencio. ¿Fue locura? ¿Frialdad? ¿Una mezcla de ambas? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que siguió fue igual de inquietante. Durante los 5 años que estuvo internado, Zucco no mostró remordimiento. Algunos informes psiquiátricos lo catalogaron como esquizofrénico paranoide. Otros, como psicópata de alto control. Él hablaba poco. Pero cuando lo hacía, dejaba ver una visión distorsionada de la realidad. Se sentía vigilado. Perseguido. Hablaba de enemigos invisibles y conspiraciones. Era difícil saber si creía en lo que decía o si lo usaba para manipular. La fuga del hospital fue un acto planeado al detalle. Durante años observó los horarios, estudió las rutinas del personal, y cuando vio la oportunidad, simplemente salió. Escapó sin violencia. Tomó un tren. Cambió de ropa. Se convirtió en otro. Nadie lo detuvo. Durante los siguientes meses, Zucco dejó una estela de crímenes en 3 países. Robos, asaltos, asesinatos. Se movía constantemente, dormía en autos robados o casas abandonadas. Usaba pasaportes falsos, cambiaba de peinado, usaba lentes oscuros, hablaba con distintos acentos. Era, literalmente, un fantasma. Una de sus víctimas fue un policía que intentó identificarlo en una autopista.
Zucco lo mató de un disparo en la cabeza. A otro lo apuñaló tras ser detenido para un control de rutina. A una joven mujer la secuestró durante horas, diciéndole que no debía temerle, que él era un injustamente perseguido. Luego la dejó ir. A otra no. Pero entre crímenes, también tenía momentos de calma. En una playa del sur de Francia conoció a Lea. Ella tenía 16 años. Él le dijo que era un exiliado político, que había sido torturado, que buscaba rehacer su vida. Lea, ingenua y emocionalmente vulnerable, cayó en el hechizo. Pasaron días juntos. Ella lo defendía, lo protegía, incluso cuando comenzaron a circular retratos suyos por la ciudad. Él le regalaba flores. Le hablaba de amor eterno. Pero detrás de esos gestos, seguía matando. La policía comenzó a estrechar el cerco. Los medios ya lo llamaban el asesino errante. Cada crimen era más brutal. Su estado mental se deterioraba. A veces hablaba con sí mismo. Otras veces gritaba por las noches. Pero de día, podía pasar por un turista común. Nadie lo notaba. Finalmente, fue arrestado tras un altercado con un taxista. La policía lo identificó gracias a una huella mal borrada en un coche robado. Al ser detenido, no opuso resistencia. Solo dijo, ya era hora. En prisión, Zucco cayó en una especie de silencio total. No respondía a los psicólogos. No cooperaba con los interrogatorios. Pasaba horas escribiendo frases sin sentido. Algunas veces decía ser el hijo del fuego. Otras, el ángel caído. En una de sus cartas escribió, el mal no me pertenece. Solo me habita. Una mañana de mayo de 1988, los guardias lo encontraron muerto en su celda. Se había ahorcado con una sábana. No dejó nota. No pidió ayuda. Solo desapareció. Tenía 26 años. Su muerte generó polémica. Algunos dijeron que había sido asesinado por otros reclusos. Otros, que el Estado francés no quiso que hablara. Pero la verdad es que, probablemente, Roberto Zucco decidió irse de la única forma que conocía, en silencio. Desde entonces, su figura se convirtió en símbolo. En Francia, el dramaturgo Bernard-Marie Coltès escribió una obra de teatro basada en su vida, Roberto Zucco. En 2001, su historia llegó al cine con una película dirigida por Cédric Kahn. Pero todas estas versiones, aunque impactantes, se quedan cortas frente a la verdadera pregunta. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo un joven de clase media, inteligente y aparentemente normal, se transformó en un asesino múltiple internacional? ¿Qué señales ignoramos? ¿Qué falló? La historia de Roberto Zucco no es solo la de un asesino. Es la historia de un sistema que no supo actuar a tiempo. De instituciones que ignoraron las señales. De una sociedad que prefiere encerrar antes que entender. Porque Zucco no fue el primero, ni será el último. Hoy, décadas después, su caso sigue estudiándose en universidades, en academias de criminología, en seminarios de psiquiatría. Algunos lo ven como un monstruo. Otros como una víctima absoluta del abandono y la enfermedad mental. La verdad, tal vez, esté en medio. Y ahí está el verdadero horror. ¿Tú qué opinas? ¿Era Roberto Zucco un demonio disfrazado de hombre? ¿Un enfermo desatendido por un sistema roto? ¿O simplemente, el reflejo más oscuro de lo que puede esconderse detrás de una cara amable? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, a veces, el verdadero terror no está en la ficción. Está en los hechos reales que decidimos olvidar. Gracias por llegar hasta aquí, no olvide de suscribir al canal.